Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista político. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola, Juanita. Bien, bien. Descansado de la Semana Santa. Sí, yo también descansé un montón. Traté de desconectarme. No fue tan fácil porque siempre el presidente, pero algo pasó el miércoles santo, que ya no me acuerdo qué fue. Y entonces llamaba, le Uy, preguntaba ya sí cosas, me desconecté pero totalmente. no, ¿Qué yo hice? también traté de hacerlo, pero no lo logré porque es que no recuerdo qué fue lo que pasó, pero pasó a una cosa importante y el presidente Petro pues siempre produce noticia y pone nerviosos a los clientes de la oficina y Ah, entonces, sí. claro. Yo estuve en la hacienda Aurora, en Casanare, viendo chigüiros, Pues en paz de culebras, Ariporo. hermoso. Sí, En qué, paz de Ariporo. qué país Yo tan estuve ahí divino el que relativamente tenemos. cerca, en Orocué, en un sitio que se llama Sabana también, absolutamente maravilloso. Sí, realmente viajar por Colombia lo reconcilia a uno con este país. Un Qué país sitio tan divino. extraordinario. El Casanare tiene un potencial enorme en materia turística Sí. que francamente pensé que estaba un poquito más desarrollado y no me pareció tanto, digamos, pues tiene estas infraestructuras a las que fuimos nosotros, que la que yo fui es muy confortable, en fin, pero por ejemplo estuve un día en Yopal y eso sí, negado, digamos, la gente como que no llega a Yopal, no se queda un Sí, día. a mí me Yo, pareció yo por me el quedé, contrario. tiene tres hoteles buenos, Bueno, pero están más atados al tema petrolero, no sí. al turístico, pero súper bien, ¿no? O sea, Súper recomendado ir al Casanare. el que quiera pasar rico, que vaya al Sí. Casanare, delicioso. Bueno, Héctor, hoy te propongo que hablemos sobre la tensión institucional que ha generado las decisiones de Gustavo Petro en temas económicos, por Sí. la emergencia económica, el Banco de la República, o sea, hay varios frentes de A un tensión. presidente enfrentado a la Corte Constitucional y al Banco de la República, a las dos joyas de la corona de la Constitución del 91. O sea, porque siempre que se hace como el balance de la Constitución, además de los temas de derechos y la tutela y tal, en la parte como institucional siempre es la Corte y el Banco de la República. Y el presidente pues está desatado contra esas dos instituciones. Buen tema. Bueno, Comenzar. Héctor, entonces arranquemos. Yo quisiera arrancar con este pool del presidente de la Corte Constitucional, contando la caída de la emergencia económica que estaba suspendida y que ahora ya tomaron la decisión de Claro, tumbar recordemos que esta era la emergencia que el gobierno había decretado en el mes de diciembre antes de la vacancia como judicial. consecuencia de que el Congreso no había aprobado la ley de financiamiento y el presupuesto se había quedado desfinanciado. Porque hay otra, ¿no? Es que toca Sí, dar sí. esta orientación porque es que hay varias. Sí, esta es la de diciembre. Primero, declarar inexequible el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Segundo, declarar que los decretos legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la sala plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad. O sea, igual esos decretos ya están caídos, porque si se cae el decreto, si se cae Claro, el decreto claro. madre, esos Claro, están caídos. decretos. Yo creo que es un error ahí de la Corte, tanto comunicativo, pero incluso de técnica jurídica. También ellos tratan de ser muy rigurosos desde el punto de vista de técnica jurídica y entonces por eso dicen, bueno, nos pronunciamos sobre este decreto y no sobre los otros, y de los otros nos vamos a pronunciar después. Pero eso no genera sino confusión y además es un error de técnica jurídica, en mi opinión, porque el decreto madre, caído el decreto madre, evidentemente, consecuencialmente se caen los otros decretos Entonces, obligatoriamente. Pero bueno, ese es Héctor, un tema ¿cuáles menor. son los argumentos de la Corte Constitucional para tumbar esta emergencia? Bueno, ayer bueno, hubo flash informativo, comunicado que otra vez con la Comunicado, el Corte es un problema comunicado. y además el magistrado Camargo y la magistrada Paola Meneses dieron unas explicaciones. Me quedo con esas explicaciones, con las que dieron verbalmente, que básicamente es, pues unas que seguramente aquí en algún momento habíamos comentado, y es que hay de verdad una usurpación de la competencia legislativa. O sea, a nadie le puede caber en la cabeza que sea posible que el presidente presente un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo niegue
y a renglón seguido el presidente se pueda habilitar la facultad de expedir ese proyecto por decreto. Claro. Eso pues no cabe en la cabeza de nadie. Entonces el magistrado Camargo particularmente hizo mucho énfasis en eso que la Corte llama el rompimiento del principio democrático, que es un tema institucional. Claro, también hicieron énfasis en si los hechos que habían invocado para decretar la emergencia era eso que llaman hechos sobrevinientes o no, que es un tema que a mí me da curiosidad, que ahora se ha vuelto como de lenguaje común. Todo el mundo Claro. habla, no, ese hecho sí es sobreviniente, no sé qué, tal. Pero entonces ellos hicieron incluso un listado, porque en el decreto de emergencia del gobierno hizo un listado largo de 8 hechos que consideraba sobrevinientes y que justificaban la emergencia. Y la Corte hizo el listadito y fue diciendo, este no, este no, Claro. este no, este Me tampoco. parece y ninguno interesante era. ahí porque uno de esos temas era los desastres naturales, Sí, ¿no? Y ahí ellos dijeron que hay como otras herramientas para claro. eso y entonces me pregunto si eso anticipa que también van a tumbar la siguiente emergencia que sacó Petro por la ola invernal. Sí, no sé si lo anticipa, pero bueno, a mí me dicen, digamos, los rumores en la Corte indican que sí, que no la tiene fácil esa segunda emergencia. Pero ¿quieres que hablemos de eso ahora o más adelante? No, yo Porque creo que podemos hablar primero de la reacción que tuvo Petro. Pero antes, esto lo que quiere decir es que el impuesto a los juegos de azar, bebidas azucaradas, carbono y patrimonio, impuesto al patrimonio de las empresas, de esa emergencia se cae. sí, en realidad nunca entraron en Claro. emergencia, nunca Pero alcanzaron a entrar en no, sí, emergencia. porque Fueron alcanzaron a unos entrar días, un billón y pico un de billón de pesos, pesos. alcanzaron a recaudar con eso. Entonces, ¿qué pasa con Ok. ese billón, Héctor? ¿Eso se devuelve algún día? No creo, porque la mayoría de ese millón de pesos fue pago de morosos. Es que en la Ah. reforma tributaria, pues en este decreto de emergencia y en el nuevo también, está incluido unos beneficios tributarios para los que están en mora y pagan antes de una determinada fecha, les descuentan los intereses y tal. Por ese rubro, el Estado recaudó más de 600.000 millones de pesos. Entonces ahí pues no hay que O devolver. sea, que básicamente fue una emergencia que solo le sirvió Eh, a los que no habían pagado los que impuestos. no habían pagado, sí. Es una manera de recaudar rápido cartera, digamos. Ok, bueno, entonces la reacción de Petro pues fue, como suele ser, no aceptar un fallo tranquilamente, sino fue doblar la apuesta. Veamos Doblarla. el discurso de Petro. Aún hay que dar una oportunidad última, que es presentar al Congreso actual la reforma tributaria, que es el mismo decreto que acaba de hundir la Corte Constitucional en una mayoría 6-2. Que Benedetti dirá, no, pues también la van a hundir, no importa. Que el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional y quién está intentando por engordar 20 señores dueños del sistema financiero a todo el pueblo colombiano, empobreciendo. O sea, es muy impresionante porque es que lo dice explícitamente para qué quiere que lo vuelvan a presentar. Es para seguir desprestigiando a la Corte Constitucional. O sea, mantener la me tensión impresiona que lo haga tan explícito su objetivo político. Para mantener la tensión, además con el Congreso, ¿no? Para decir, no, es que el Congreso volvió y me lo negó. Ahora, el camino institucional debió haber sido volver a presentar, como dice el presidente, ese proyecto, pero en diciembre o en enero, y volverlo a presentar al Congreso antes de decretar la emergencia económica. Es que eso es lo que tenía que haber hecho. Si él encuentra que evidentemente se requieren unos recursos extraordinarios, pues tiene dos caminos. O recorta el gasto, cosa a lo que se ha negado, o vuelve e intenta a ver si consigue finalmente un acuerdo político en el Congreso. No lo hizo, sino que se saltó al Congreso. La Corte pues le impide ahora que se produzcan esos efectos, pero sí, amenaza con repetir la historia, porque además lo que dice... Pero además lo hace a sabiendas de que se la van a hundir, Claro. pero lo Sí. hace para poder echar el discurso de que Claro, los para ricos poder- tienen a para los poder seguir pobres. señalando aquí los malos y aquí los buenos, que como le ha rendido frutos políticos, pues bueno, pues sí, me imagino que obviamente va a seguir utilizando esa estrategia si le sigue sirviendo. Pero realmente de estas declaraciones me impresionó mucho en ese evento que dijo que iba a volver a declarar la emergencia, es decir, a repetir el procedimiento que la Corte le dijo que no podía.
A mí eso sí ya francamente me parece delictivo, porque digamos, aceptemos que hay alguna discusión de si los hechos ameritaban o no, en fin, digamos, podríamos decir que había alguna argumentación razonable que podía dar un ámbito de discusión. Pero cerrada la puerta por la corte, que el presidente intente repetir el argumento a el procedimiento, pues eso sí se llama prevaricato en el Código Penal. Y a mí me llama la atención que los ministros estén dispuestos a hacerlo. Entre otras cosas, mira, hay un tema que aquí me parece importante. La Corte dijo en el comunicado de manera muy enfática, no se dieron las circunstancias para declarar la emergencia. El artículo 215 de la Constitución dice, el presidente y los ministros serán responsables por declarar la emergencia cuando no existan las circunstancias. Es incluso una redundancia, porque es obvio que todas las veces que uno abuse del ejercicio de una facultad, pues tiene algún grado de responsabilidad. Sin embargo, el constituyente, no el del 91, sino incluso desde 1886, dijo, cuando un presidente y un ministro abusen del estado de excepción, son responsables. Que, insisto, es una redundancia porque es como una ¿Y eso es obviedad. una responsabilidad disciplinaria de la Procuraduría o es una responsabilidad penal de la Fiscalía? O sea, ¿cuál es el riesgo al que Yo se creo están que hay una enfrentando los respon- ministros? Yo creo que hay dos responsabilidades que me sorprende que nadie las active. Una, la responsabilidad disciplinaria, efectivamente, la Procuraduría está callada. No, pues que la Procuraduría realmente es que da lo mismo que no exista. Pero no, la Procuraduría hace unas cosas, a veces a favor del gobierno, a veces se está callada en unos temas como en este, por ejemplo, que me parece que es muy, muy grave que se esté callado, porque es que yo sí creo que este es el mayor desafío institucional que ha hecho el presidente Petro, este y el de la convocatoria de la consulta popular, que era igual, me Igual, importa pero- cinco que digo el Congreso y yo hago lo que me da la gana. Esos dos son como los episodios más más la del banco que vamos a analizar ahorita. y ahora la del banco, pues bueno, esa es otra, pero eh, entonces, la Procuraduría, pero otros que me llaman la atención que no hagan nada, porque son los primeros llamados a hacerlo, son los congresistas. Esto merecería, a mi modo de ver, una moción de censura al ministro del Interior, al ministro del Interior particularmente, y yo no entiendo por qué el Senado, que hace tanta ostentación de que hay una mayoría en contra del gobierno, nunca activa una moción de censura. Las mociones de censura las presentan en la Cámara y como ya el gobierno tiene la mayoría, pues entonces no pasa nada. Pero yo sí espero que a alguien, al menos un discurso, porque yo insisto, el abuso de los estados de excepción, eso sí en la literatura, digamos, básica de los sistemas políticos y tales, cuando el gobierno abusa de los estados de excepción, pues hay una deriva autoritaria que no debería ser aceptada. A mí lo que me impresiona es que, llegó aquí de visita el perro, a mí lo que me impresiona es que él mismo diga, bueno, si nos tenemos que ir a la cárcel, o sea, ya tiene 3 ministros imputados, Claro, claro, no, yo ¿no? O sea, el riesgo realmente es muy alto para los ministros. Ser ministro de Petro es un riesgo de alto riesgo. claro, claro. Y no hace sino presionarlos porque además siempre dice, es que les da miedo, ¿no? Es que, Claro. por ejemplo, con los de la Junta Directiva del Banco, perdón, de Copetrol, que terminaron con el cambio de ROA, les digo pues, que ustedes son los cobardes, se asustan porque los uribistas les dicen. Creo que ese fue el hecho del miércoles santo del que no me acordaba, que generó esa situación. Y en este caso, el presidente, yo por eso cuando dijiste dobla la apuesta, en realidad no es una dobla apuesta, sino van mis restos. Van mis restos es cuando un jugador de póker tira todas las fichas que tiene en la mesa y dice, bueno, voy toda, porque es así me maten o así nos Pero la verdad es que a él no le va a pasar nada porque él tiene esa estoy protección tan seguro. de la Comisión de Acusaciones, pero es a sus ministros, es a Ávila, Tiene la protección de la Comisión de Acusaciones hasta el 20 de julio, ¿no? pero no lo van a poder juzgar retroactivamente por lo que él ha No, hecho. claro que sí. Sí. Obvio. Yo sí creo que él va a tener unos temas judiciales. Bueno, entre otras cosas, Abelardo de la Espriella me llama la atención que en todas las entrevistas que yo le he oído, lo primero que dice es que hay que hacer coger preso al presidente Petro y a sus cómplices. Entonces, pues bueno, pero claro que el proceso de responsabilidad por abusar del estado de excepción podría, Claro, porque pues, miremos el siguiente full donde dice que amenaza con volver a presentar una emergencia. ¿Cómo es posible que no aprueben ningún impuesto a los más ricos de Colombia? Sería la quinta vez. Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto.
pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia. Así nos intenten coger presos o matar. Claro, además lo que es curioso, Héctor, yo no sé, La Silla hizo una historia mostrando cómo este gobierno le ha transferido a los bancos 80 billones de pesos, pagándoles una deuda más cara por sus maniobras financieras. O sea, como que él dice como no transferirle a los ricos, pero nadie le ha transferido tanta plata a los Como ellos, banqueros claro. como Gustavo Petro. Claro, claro. No, pues obviamente eso es digamos, unas falacias ahí que utiliza el presidente, pura retórica política electoral, eh, que además buena parte de la gente, hay que decir, la cree, ¿no? Que efectivamente todas estas decisiones es porque no están amparando a unos ricos y que él pues no va a permitir que le quiten la Claro. plata a O los sea, pobres la para plata que le está dársela a los diciendo que ricos. recorte es para hacer Eh, carreteras. Son las 5G que son por donde circula, digamos, Sí, nadie, todos los alimentos, nadie todos sabe los bien, pero entre productos. otras cosas él permanentemente dice es que del presupuesto público se transfiere plata a los ricos. Y yo no voy a permitir que eso haga. Yo no conozco, ya va a terminar el gobierno del presidente Petro, no conozco una decisión en la que él haya dicho, mire, este subsidio, por ejemplo, voy a mencionar uno que es un subsidio que ha sido debatible, que es el del etanol, pues porque va a los azucareros y tal. Yo no he visto que diga, bueno, voy a quitar este subsidio, porque no estoy proponiendo que lo quite, sino que concrete su amenaza, que diga, bueno, identifico que esto es para los ricos y yo no se los voy a seguir dando. Pero él cada vez utiliza eso, pero como digo, me parece que está llevando la tensión institucional pues cada vez más fuerte y el riesgo es que pues se rompa, pero pues yo creo que no alcanzamos porque pues todo esto es versus las elecciones, es decir, estamos a unas semanas de que esta tensión institucional no se supere, pero por lo menos coja otros caminos. Pero sí es Héctor, y preocupante y lamentable ver al presidente en estas circunstancias. esta nueva emergencia económica que él dice que decretaría sería por la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés y porque él está desfinanciado en su presupuesto, ¿cierto? Él ahí dice que va a tomar 3 medidas para dinamizar la economía, que es la forma de bajar la inflación, según él, diferente a subir las tasas del banco, que son subsidios al agro, préstamos subsidiados al agro y préstamos de Bancoldex a medianas y pequeñas empresas con tasas subsidiadas. O sea que en realidad lo que está detrás de todo esto es dar más subsidios en época electoral. Sí, sí. Esa declaración es un poco mentirosa porque, entre otras cosas, bueno, entrevistaron a la ministra de Agricultura, que es una muy buena ministra, y ella prácticamente dijo, eso ya lo estamos haciendo, pues nadie se está inventando nada, dar unos subsidios al crédito en el sector agropecuario. Además, esa es una historia viejísima, pues eso lo hacía Carlos Lleras hace 60 años. Entonces, no tiene mucha gracia lo que dijo el presidente. Y lo que hay es además, en realidad, un revuelto primero de temas económicos, porque una cosa es el déficit fiscal, otra cosa son los problemas de cómo enfrentar la inflación. Claro, obviamente en algún punto se encuentran, especialmente en que se aumentan las tasas de interés y cuando se aumentan las tasas de interés es cierto que el déficit también crece, pues porque como un porcentaje muy grande del déficit está generado por la deuda pública, entonces pues si me vale más la deuda, pues también me toca conseguir más plata. Pero él revuelve los temas, pero a mí me parece que todos tienen un común denominador que no es económico, sino que es el de institucional, es la decisión del presidente de la República de que el diseño constitucional que le quita funciones y se la pasa al Banco de la República, o que robustece los controles y permite que la Corte Constitucional tome una decisión como la que le tomó, pues no le gusta. Digamos, definitivamente el traje de la Constitución al presidente que dice que él mismo la redactó y no sé qué tal, pues definitivamente O no. sea que Héctor, detrás de esto, porque mucha retórica política, entonces busca como agudizar esta confrontación de clases y esta confrontación, sí, entre ricos y pobres,
pero también lo que busca es desacreditar a la Corte, desacreditar al banco, desacreditar esos contrapesos para seguir moviendo su idea de una asamblea constituyente, que eso es lo que cambiaría. ¿Es eso lo que tú crees que está detrás de esto o que hay detrás de esto? Porque uno, pues, no lo entiende. O sea, la Corte, por más de que las amenace, pues va a hacer lo que tiene que hacer y... No, no, eso que tú acabas de decir es lo que yo creo que el presidente tiene en la cabeza. Es, todo esto nos sirve, y desgraciadamente le está sirviendo, todo esto nos sirve porque en campaña nos sirve el discurso de ricos versus pobres. Después de que pase la campaña, gane Cepeda o pierda Cepeda, yo creo que, y en esto me desdigo de una cosa que había dicho en otro momento, yo creo que la Asamblea Constituyente va a ser el mecanismo con el que el gobierno del presidente Petro va a presionar después del 7 de agosto. O bien porque ganan y entonces pues tratan de hacerla, o bien porque pierden y encuentran que esa es la manera de volver a barajar, que es entonces hagamos una asamblea constituyente y volvamos a convocar elecciones a ver si esta vez sí las ganamos. Y pues bueno, desde la perspectiva de ellos, pues no me parece una mala idea, digamos, o sea, que no porque esté de acuerdo, sino porque digo, sentado en el lado que están ellos, es si esto se trata de una pantalla político-electoral y llegamos a perder esta elección, lo que hay que forzar es a que volvamos a tener un nuevo escenario electoral en el que además Petro pueda estar en el tarjetón, porque en esa asamblea constituyente habría una lista encabezada por el presidente Petro y con muy alta probabilidad de que gane la elección. Entonces, es una manera de desestabilizar al nuevo gobierno si no es el propio. Y es una manera de pretender fortalecer los poderes si es el propio. Ahora, solo advirtámosle a nuestros oyentes, Ya nos debemos tener muy televidentes, preocupados. que si lo hacen legalmente, para que esa asamblea constituyente exista, tendría que pasar ser aprobada por el Congreso, ser votada por la gente, o sea, no es El algo proceso es largo, automático. el proceso es largo, pero tiene un tema que ellos escogieron, que es que se activa con unas firmas de unos ciudadanos que están recogiendo. Entonces, en el Congreso no es tan fácil que uno llegue con 3 millones de firmas y el Congreso diga, no apruebo. Eso genera una tensión política y le da pues gasolina a ese discurso. Entonces, si bien es cierto que el procedimiento es tortuoso y que uno podría decir no es previsible que lo logren porque no parecen tener la mayoría en el Congreso, después tiene la gente que votar, después la gente tiene que elegir los constituyentes y en todo eso lo que se puede llevar es reveses el presidente Petro. Eso es cierto, pero genera una tensión muy fuerte. Claro. Héctor, y a todas estas hay otra emergencia económica que está estudiando la Corte Constitucional que decretó el presidente en enero por la ola invernal en Córdoba y en la región Caribe. Ahí la noción de lo imprevisible es más fácil de decir, bueno, pues sí es imprevisible, pues de que se va a inundar toda la costa, pero ahí hay un problema de proporcionalidad, ¿cierto? Porque él pide 8 billones de pesos. Jorge Iván González, el exdirector de Planeación Nacional, dijo hace poco, pero reconstruir Armero, que quedó en nada, costó 8 billones, pero en 3 años. Y Petro está pidiendo 8 billones para 10 meses. Entonces ahí hay como una desproporcionalidad. También el impuesto al patrimonio, algunos piensan que sería confiscatorio. ¿Qué Mira, posibilidades hay tienes? dos discusiones. Yo al principio pensaba que esta emergencia podía sobrevivir, pero me da la impresión que en la Corte hay una tendencia creciente a que no se cumplen las condiciones. Y no se cumplen dos condiciones. Una que siempre era discutible, que es la de la necesidad, porque el hecho sobreviniente, digamos, chuliémoslo, sí, llovió mucho más de lo que se esperaba, incluso no se esperaba que lloviera en esa época y llovió pues muy inesperadamente en el mes de enero, en fin. Entonces chulemos eso, pero después la Corte hace 10 juicios, ¿no? Cuando estudia, hay un listado de 10 cosas que la Corte chulea, pero solo mencionemos dos. Uno hay un hecho que genera una situación de emergencia.
para atenderlo se necesita unas medidas excepcionales o con lo que usted tiene lo puede hacer. Ahí es donde comienza la discusión que tú la mencionaste. La Corte, en este caso anterior, en el que resolvió esta semana, dijo, no, la emergencia invernal se puede atender con lo que hay. Y uno diría, bueno, sí, sí, cada vez que hay una inundación, esta inundación fue grande, pero no tampoco pues la gran Sí, no tragedia. fue armero. Cada vez que pase algo así, nos toca decretar una emergencia, pues estamos mal. Deberíamos estar preparados para que ordinariamente haya un fondo en la unidad de gestión de riesgo, hace la atención de Claro. emergencia, Estados Unidos ofreció Claro, recursos. debería ser posible. No sé si en este caso, pues la dimensión de los hechos, yo creería que sí, pero digamos, asumamos que no. Pero yo creo que el tercer punto, que es el que tú mencionas, sí es francamente escandaloso. El gobierno decidió que eran 8 billones de pesos. Nadie sabe de dónde sacó la cifra porque incluso la dio prácticamente el mismo día que declaró la emergencia, cuando no había suficiente información de cuáles eran los daños, etcétera. No hay ningún plan que indique cómo se lo van a gastar. Bueno, la Contraloría Claro, que General era de lo la que te iba a decir. La Contraloría dijo eso que tú estás diciendo, que Claro. podemos verlo en este full. Nosotros en la Contraloría General no hemos podido identificar dentro de estos decretos de emergencia cuál es el modelo financiero y la justificación presupuestal detallada para que nos permita a nosotros concluir que efectivamente son 8.68 billones de pesos los que Sí. se requiere de parte del gobierno nacional para atender completamente esta emergencia y su recuperación. Esa opinión de la Contraloría Muy pues le va a importante, pesar a claro. la Y lo hizo la el buen Corte. lindo que es Contralora Delegada de, no sé, de asuntos fiscales, alguna cosa de ese estilo, pero lo reiteró después el Contralor General. Ellos tienen un informe bastante bien hecho en los que están demostrando, mire, aquí nadie ha justificado que se van a gastar 8 billones de pesos. Y ese documento lo tiene la Corte. Y entonces yo creo que si la Corte, la emergencia pasa en la Corte, lo que sí no va a pasar son los 8 billones. La Corte hará alguna cuenta. Para la Corte no es tan fácil porque claro que eso ya no es un tema jurídico y entonces se le dificulta decir, bueno, no son 8 sino 2. Y otro problema que es el que tú mencionas, claro que la emergencia ya está vigente, ya se cumplió el 1 de abril el Y plazo de ahorita, pagar ahorita se está pagando el impuesto al impuesto al patrimonio y me patrimonio. parece una cosa muy grave, Héctor, es que hay mucha gente haciéndole desobediencia al pago de ese impuesto al patrimonio. Hay muchos empresarios que están diciendo o no lo declaro porque esto no va a pasar o lo declaro y pago una Sí, multa claro. porque prefiero Pagar. pagar la multa y que me devuelvan la multa y no pagar y que después nunca me van a devolver esa plata del impuesto al patrimonio. Y además no le quieren dar plata a Petro para que lo gaste en elecciones, porque él ha dicho que esa plata la quiere gastar es en bonos para toda la gente víctima de la emergencia Claro, lo invernal, que quiere repartir que lo que plata quiere es repartir plata a toda la costa, que con eso gana las elecciones. antes de las elecciones. Sí, eso sí está muy claro que ese parece ser el propósito político. Sí, hay gente que ha venido proponiendo eso, digamos, y pues incluso, pues debo decir abiertamente, yo le he recomendado eso a algunas personas que me han preguntado Les he cómo recomendado que comportarme, paguen la multa, que que presenten la presenten la declaración. declaración y paguen la no paguen el impuesto. No pagan nada, ni multa tampoco, porque uno lo que pasa es que presenta la declaración y no paga. Entonces después paga tardíamente y paga un interés de mora, dependiendo pues el tiempo que se demore en pagar. Yo creo que ese es el camino realmente desde el punto de Pero vista eso me parece que empresarial. como sociedad es muy grave que se comiencen a tomar decisiones que llevan a los individuos entonces a comenzar a... Sí, pero es que el impuesto de patrimonio, la verdad, es que es un impuesto, este impuesto, pues es un impuesto muy sorpresivo, con una tarifa muy alta, que incluye además responsables del impuesto que tradicionalmente no son responsables del impuesto, como las empresas, Universidades, las las empresas sin ánimo de ONGs. lucro, eh, en el que pues particularmente están las universidades. Bueno, el Externado de Colombia, que es mi universidad, tiene que pagar 23.000 millones de pesos que nadie había presupuestado. Que es plata que y entonces que le quitan a las en becas diciembre. que le dan a los Pues sí, estudiantes o a la sale de calidad de la plata que educación. sale de alguna parte porque además
como es un impuesto al patrimonio, no es un impuesto de renta, no es un impuesto que yo me estoy ganando y entonces me toca pagar más impuestos porque gané más. Claro. No, Ah, toma, es que me patrimonio. toca vender un edificio para poder pagar 23.000 millones de pesos. Entonces, yo sí creo que los empresarios y los responsables de ese impuesto deberían presentar la declaración, ya lo están presentando algunos porque los términos se están venciendo, y no pagar. Y no pagar, y después, pues si toca pagar, finalmente, pues se paga con un Y interés. eso es totalmente Con un legal. interés moratorio, claro, eso es totalmente legal, es un interés moratorio y ya. Si no declaran, ahí sí tendrían que pagar después eventualmente multa, Además, sería hacer algo ilegal. multa más mora. Pero, por ejemplo, las universidades, no solo el externado pues es muy afectado porque el externado tiene un patrimonio grande, pero todas las universidades tienen que pagar más de 700.000 millones de pesos sumadas. Y entonces, pues, no estaba en ningún presupuesto. Cuando se han decretado impuestos de patrimonio, se dan unos plazos, digamos, incluso de años a veces, pues porque la gente, como te digo, no se trata de un impuesto de renta, sino de que porque usted tiene una casa, va a pagar el impuesto. Sí, pero ya estoy pagando impuesto predial, etcétera, me toca pagar más. Entonces, por lo menos deme un tiempo mientras consigo. Y aquí el gobierno, como tiene afán de recoger la plata, pues ha puesto unos plazos muy rápidos y eso Y pasa que si es muy se malo. da como Ahora, masivamente esto de declararlo y no pagarlo y pagar la multa, Héctor, pues vuelves a alimentar la narrativa del presidente de que los ricos codiciosos claro, prefieren pagar una multa antes de darle un peso a los pobres. claro, O sea, es que por todos lados gana Petro, ¿no? sí, sí, Pero en pero yo creo términos que toca, institucionales, como la desconfianza que claro, se crea en las no, eso sí. instituciones, me parece que es un legado a largo plazo muy grave. No, sí, digamos, yo sí creo que Petro le ha hecho un daño grande, así como creo que ha activado unos sistemas de controles y, digamos, él ha tomado unas decisiones y la sociedad ha tomado unas decisiones, digamos, para adecuarse a este gobierno que fortalece la democracia. Yo creo que el tema de desconfianza e incluso uno que es cierto que se lo oí ayer a Rodrigo Primi en una charla que estuvimos y Rodrigo decía una cosa que me llamó la atención, que es que uno de los peores legados de Petro es el desapego de la izquierda con la Constitución del 91. La izquierda vendía la Constitución del 91 como si fuera un trofeo propio y realmente lo que ha ido es alejándose de la Constitución del 91 y eso sí es muy malo porque la Constitución era casi el único consenso que teníamos los colombianos. No la cumplíamos, pero por lo menos la invocábamos, la mencionábamos, la Y sí la respetábamos. cumplíamos en gran Eh, parte, o sea, no, muchas no, de arbitrariedades acuerdo, sí, es una se han exageración. reversado con base en fallos de la Corte Es una Constitucional. exageración decir que no se cumplió, porque sí, efectivamente sí se cumplió, pero digamos, hay como un poco, me dejé llevar por la percepción general de que hay muchas cosas que están escritas y no se cumplen y tal, que es cierto, pero haber roto ese consenso democrático de que efectivamente ahí nos encontrábamos todos, sí, efectivamente es un legado que es muy grave. Entonces, Héctor, vayamos al segundo enfrentamiento institucional que se dio en estos días y Pero, es con el pero, Banco de la República. pero pues, una cosita para, Dale, para, tenemos tiempo. para precisar. Yo lo que creo es que en esta emergencia, digamos, hay como dos escenarios posibles. Uno, la Corte tumba esta otra emergencia, la tumba toda. Es probable, me dicen, como digo, que hay unos magistrados que están en eso creciente. Hay por lo menos 4 magistrados que están en eso, digamos. Se necesita uno más. Es probable que lo consigan. Yo creo, tengo la impresión que van a conseguir el quinto voto. No voy a mencionar nombres para no comprometer a los magistrados, pero tengo la idea de que van a conseguir el quinto voto. Pero si no, lo que sí creo que va a pasar casi con seguridad es que la Corte va a decir no son 8 billones de pesos. Entonces, esto por lo que dejamos la idea de que declare y no pague y tal, es probable que después vaya a tocar pagar algo, pero bastante menos, porque si la Corte dice, bueno, usted tiene que reducir esto a 2 billones, que es lo que usted justificó, pues en vez de tener que pagar 20.000 millones de pesos, tiene que pagar 5.000. Sigue siendo un montón, pero es la cuarta parte de lo que tendría que pagar. Ese es el escenario que yo creo que es más probable y por eso es que es recomendable no pagarlo. No es un tema de insubordinación ni de desobediencia civil, sino porque el escenario más probable
es que después el propio Estado colombiano le tenga que decir, bueno, no necesito que me pague 20.000, sino 5.000. Entonces, en planeación financiera de una empresa, pues esa parece ser la más recomendable Héctor, hay, decisión. hay otro dato que es interesante del fallo que tumba la emergencia económica y es que fue un voto 6-2, ¿no? Los únicos que salvaron el voto fueron los dos magistrados nombrados por Gustavo Petro, Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, pero Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, a quienes muchas personas en el establecimiento como Germán Vargas Lleras ha señalado de que son unos petristas entregados, pues votaron en contra del gobierno por segunda vez. Sí, claro, no. Y siento que nuevamente pues muestra su independencia, que a veces votan a favor del gobierno, a veces votan en contra, como tienen que hacer, deberían hacer los magistrados de la Corte. Como tiene que No, ser. no es Incluso- votar siempre en contra o siempre a favor. Claro, incluso me llamó la atención del comunicado que dice que Vladimir Fernández y Héctor Carvajal salvaron parcialmente su voto. Es decir, que incluso ellos estuvieron de acuerdo en algunos de los apartes de la sentencia. O sea que la sentencia en algunos apartes fue unánime, porque pues Vladimir Fernández y Carvajal siempre han votado, digamos, en estas cosas con el gobierno, pues han votado del lado del gobierno y nunca habían salvado su voto respecto de una decisión. Esta es una decisión muy gruesa para el gobierno e incluso a ellos les pareció que pues como que se nos había ido la mano, digamos. Claro. Pues, y si ya a ellos les parece, Sí, eso me parece que es interesante rescatarlo. Vamos al segundo enfrentamiento con el Banco de la República. nada menos. Yo creo que miremos este full donde el ministro Ávila cuenta que no va a volver a las sesiones del banco. El ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la junta directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el gobierno y el Banco de la República una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país. Entonces al presidente Petro tampoco le gustó que subieran las tasas. Ahí hay que recordar que dos de sus nombradas votaron en contra de lo que quería el gobierno, que también es interesante como en estos entes, así tú seas nombrado por el presidente, pues como tienes 9 años en ese cargo, ganas bastante independencia frente a tu nominador como debe ser. Pero con esta decisión, para recordarle y explicarle a nuestros televidentes, lo que hace el gobierno es bloquear el Banco de la República, porque por este decreto que existe, pues no se pueden reunir sin el Banco de la República. Entonces, la siguiente movida ahí, Héctor, creo que hay dos, ¿no? Ya pusieron un decreto, una demanda al decreto ante el Consejo de Estado para que tumbe ese decreto que impide sesionar sin el ministro. Y tú decías que había otra que era lo de la excepción de inconstitucionalidad. Más difícil, ¿Por qué pero, no lo explicas? pero sí, expliquemos, digamos, como el cuadro completo, porque es un poquito complejo. Pero lo primero es esta discusión sobre la tasa de interés. Y ahí digamos que esa es una discusión permanente. Prácticamente no ha habido gobierno que no haya tenido la misma discusión con el Banco de la República, que es baje la tasa de interés, pues precisamente por eso hay Banco de la República, porque normalmente la perspectiva del gobierno es, me sirve que haya mucha plata, que la gente tenga plata. Y los economistas, pues les toca lidiar una cosa que es paradójica, que es que a la economía no le sirve que haya tanta plata. Eso es dificilísimo explicarle a la gente. Cuando hay mucha plata, pues, la gente, por ejemplo, está diciendo, no, pero vamos muy bien porque los restaurantes están llenos, los conciertos se venden todas las boletas, los viajes, todo el mundo viaja. Y paradójicamente eso es malo para la economía porque la economía se recalienta y empieza a subir la inflación. Y la manera de que eso no ocurra es, entre otras, subir la tasa de interés para decir, mire, gasten menos, compren menos motos. Sí, si usted presentó una tarjeta de crédito para irse de viaje, tenga en cuenta que el interés va a ser altísimo. Entonces la gente dice, bueno, no, esto me va a costar tanto. Eso enfría. Y esa es una discusión de los economistas, y dejemos de la idea de los economistas, digamos, hay dos tesis sobre el tema, y en fin. Lo que quiero decir es razonable, ha ocurrido siempre, el ministro tiene todo el derecho de
cuestionar la decisión, de votar en contra, etc. El otro punto es el punto institucional, es que uno va a una junta, se presenta una discusión, se toma la decisión y ya. Incluso uno puede salir y decir, ok, no estoy de acuerdo, o levantarse bravo de la mesa y decir, me voy porque ustedes no tienen en cuenta mis argumentos. Está perfecto. Pero lo que sí no se puede, lo que no puede dar lugar esto es a que creamos que la junta directiva depende del gobierno. Claro, porque Depende de la entonces la presencia de- independencia de la Junta queda en nada. Hasta ahí llegamos. Entonces ahí hay dos caminos. O sea, nosotros, los codirectores del banco que hablamos con ellos, ellos no quieren apelar a la excepción de inconstitucionalidad porque les parece demasiado arriesgado, les Sí, parece tienes razón. eh, Yo no que se no. la recomendaría. Sí. A Entonces, mí que me gusta. entonces el único camino es si el Consejo de Estado toma una medida cautelar para decir, pues mientras estudiamos el decreto, si se pueden reunir Sí, o esperar a que falle. pero entonces ahí también volvamos a explicar una cosa. La Constitución dice el Banco de la República es independiente, pero la Constitución dice cuántos directores tiene el banco y dice que el ministro de Hacienda forma parte de la junta directiva del banco y la preside. Que eso es una cosa que no es tan generalizada en el mundo. En el mundo, pues los bancos centrales suelen ser independientes y ha habido discusión de modelos y unos dicen, tiene que ser tan independiente que el gobierno no puede pasar por la esquina. Y otros dicen, bueno, no, pero tiene que haber algún grado de coordinación con la política económica general y la mejor manera de que la haya es que el ministro esté presente en las sesiones. Pero hay otros, hay varios, muchos bancos centrales en los que el ministro ni siquiera pertenece. En Colombia hubo ahí como ese, pero adicionalmente, después en las discusiones hubo la ley 31, si no estoy mal, de 1992, que es la ley del Banco de la República. En esa ley dice otra vez, más repite las normas constitucionales de cómo es la Junta, y dice que habrá unos estatutos que el banco adopta, pero que después los aprueba el gobierno. Ahí hay una primera discusión jurídica. Pues Dios porque mío, vuelve y que se- no nos metamos demasiado porque si no vuelve y vamos se- a dormir a nuestros... pero vuelve y se pone en la discusión de, bueno, y la autonomía del banco si los estatutos los aprueba el gobierno como es. Claro. Y tanto es así que cuando yo bueno, entonces, adoptaron los estatutos y el gobierno de entonces, que era el gobierno del presidente César Gaviria, porque fue en el año 1994, aprobó por decreto esos estatutos. Y hay un artículo que dice, quórum, para que la Junta pueda reunirse válidamente, el quórum serán 5 de sus miembros, uno de los cuales es el ministro de Hacienda que la presidirá. Así está redactado el Eso es lo que artículo la del decreto. bloquea. Y claro, entonces eso es, pues sí, los estatutos del Y eso banco es lo que dicen tienen demandado. y eso es lo que tienen demandado. Por eso, perdón por la historia larga, pero esa historia tiene un picantico político interesante. Yo pregunté esto de dónde salió, esto cómo es. Pregunté a una persona que tiene todo para conocer porque participó mucho en la redacción de las normas del banco. Y dijo, no, eso lo escribió el exministro Rudolf Holmes, porque al exministro no le gustó cómo quedó eso en la Constitución. Le pareció que el banco había quedado muy independiente. Y claro, como él estaba en el gobierno, no le gustaba que fuera tan independiente. Y entonces él escribió eso. Él dijo, bueno, por lo menos que sin mí no se reúnan. Eso fue la Wow. versión que me contestaron las personas que estaban ahí. No sé si Rudolf ahora acepte, digamos, esta versión, porque pues él está criticando al presidente por el hecho de enfrentarse a... Héctor, pero ¿qué puede hacer el Consejo de Estado rápido? Porque las decisiones del Consejo de Estado se demoran una eternidad. Entonces, Chismecito histórico y me permite. Ajá, bueno, porque no, estamos en la siguiente movida. en la siguiente movida, pero en la siguiente movida esas góticas históricas son interesantes. Entonces demandó una persona, cualquier persona puede demandar, diciendo esto viola el principio de autonomía, y yo sí creo que eso pues, viola el principio de autonomía, y yo creería que el Consejo de Estado va a anular esa parte de los estatutos del banco. Pero claro, el proceso se demora, pero hay la suspensión provisional, que es pues, lo que el Consejo de Estado hace frecuentemente. Vamos a ver, yo sé que se presentó la demanda, no sé si ha sido repartida todavía, Creo que no. pero se reparte. Hay
ahí digamos, eso puede hacerse muy rápido, como pasó con el decreto de salario mínimo. Recuerdas que el decreto de salario mínimo el Consejo de Estado lo suspendió pues prácticamente en una semana. Sí. Incluso el Consejo de Estado puede escoger si lo hace, si suspende sin preguntar o preguntando. Quiero decir, el consejero de Estado le llega a esto y el consejero de Estado puede decir, no, esto sí hay que tomar una medida urgentísima, la tomo de una vez. O si dice, bueno, voy a preguntarles, entonces digo, ¿ustedes qué piensan? Aquí ya me están pidiendo la suspensión provisional, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es eso que los abogados llaman correr trazada? Eso demoraría unos días, pero yo creo que en un mes debemos tener una decisión. No creo que lo alcancemos a tener antes Héctor, de la y última el semana de abril, que es cuando se problema, reúne la Junta. el problema de si bloquea a la Junta es que la inflación se dispare muchísimo en estos meses, porque entiendo que son en los primeros meses del año donde más se dispara la inflación y si se comienza a disparar después es más difícil de pararla. Sí, sí, pero el problema de si bloquea la Junta es que nos quedamos sin la autoridad monetaria, digamos, que no tiene cómo tomarse decisiones en términos de encajes bancarios, de tasas de interés, de cosas así incluso sea para mantenerlas, porque Claro. puede ser que el Banco de la República se reúna, que yo creo que el banco se reuniría el próximo mes y no volvería a subir las tasas porque realmente ya están en unos niveles muy altos. Es probable que no los vaya a subir, pero más que nos quedamos sin autoridad monetaria y eso realmente es muy grave. Yo tengo, ¿Por qué es tan grave? ¿Qué pasa? porque eso genera una inestabilidad en las reglas de juego de los negocios. O sea, si yo soy un inversionista Sí, y pues veo de que hecho hay esa circunstancia, la calificación crediticia de Colombia inmediatamente bajó, con lo cual cuesta o- mucho más pedir plata. obvio, porque es, no, pues aquí no se sabe qué es lo que va a pasar. Quedamos como a la deriva, el barco queda como a la deriva. Es realmente muy grave la idea del bloqueo. Yo ¿Y tengo, por qué Petro hace eso? O sea, si es tan grave, ¿qué gana él haciendo eso? no, o por lo mismo que ya hemos dicho, que porque le sirve para su discurso de que es que, pues, bueno, ya lo dijo, ahí creo que ya pasamos incluso unas frases del presidente diciendo que es que le quieren dar la plata a los bancos, porque además él tiene la idea de que subir la tasa de interés le ayuda a los bancos, Cuando es todo lo los hace contrario. más ricos. Y pues uno diría, bueno, sí, porque si cobran más interés ganan más plata, pero resulta que no pasa. Primero porque el que le lleva la plata para que se lo preste a otro, también le pagan más Claro, interés. O claro. sea, hoy yo es que no tengo ahorrado, plata ahorrada, pero si tuviera plata ahorrada, toda la metería en CDTs hoy por hoy. Imagínate que los bancos de Colombia están pagando 12 o 13% efectivo anual. Es una tasa altísima, Claro. altísima, que prácticamente no hay negocio que haga que uno diga, bueno, tengo 500 millones de pesos, puedo abrir una tienda, una panadería o poner la plata en el banco. Póngala en el banco, hermano, que Claro. la panadería nunca va a lograr esa retribución, nunca. Entonces, pasa que el que lleva la plata al banco recibe mucho más. Entonces, después hay un margen para el banco que es prácticamente el mismo, porque esa escala es más o menos la misma, pero pasa una cosa que afecta al banco, es que menos gente pide plata prestada. Claro. Porque entonces el banco me recibe la plata y me paga el CDT muy alto. Y después está buscando quién se la recibe para prestársela, pero nadie se la recibe porque Claro. pues yo no voy a endeudarme a semejante tasa. Claro. Eso es lo que el presidente no reconoce. Todos los estudios de los economistas muestran que una tasa muy alta, lo que pasa es que disminuye el crédito, Pero, que es lo que te Héctor, busca, y entonces los bancos ganan menos. eso de que todos los economistas lo reconocen, me atrevo a dudarlo. Estuvimos la semana pasada en el lanzamiento del Centro Vida, que es el nuevo tanque de pensamiento económico del petrismo. Si ve una historia Y es muy interesante lo que piensan. Ellos piensan, por ejemplo, que la inflación puede ser mucho más alta para no bloquear el crecimiento económico. Entonces dicen, no importa que crezca la inflación, lo importante es crecer económicamente. Dicen que las medidas de aumentar salarios y gasto público es la mejor forma de redistribuir el ingreso. Dicen que el gobierno puede hacer política monetaria sin el Banco de la República, controlando los precios de los productos, comprando commodities y cuando sube la inflación entonces los venden, o sea, como el modelo es el chino, decían. Em,
que me parece que es interesante. Ahí está Simón Gómez, que es el director de este Centro Vida, un tipo como con una carrera académica importante, ha ¿Es de la sido, Nacional? Ok. estudió en el King's College Economía, es parte del equipo programático de Iván Cepeda, y es interesante que Iván Cepeda repitió más o menos esto, porque Iván Cepeda no se ha pronunciado en contra ni de la decisión del banco, ni de la No, no. decisión de la emergencia económica, o sea, él está de acuerdo, asume Claro, uno con claro. esto. Y además dice que él está de acuerdo con todo. Es que lo impresionante de verdad es que él dice que está de acuerdo con todo. Que no sé si tenemos el full de Iván Cepeda, José, lo tenemos, sí, muéstranoslo en donde él esboza cómo sería su política económica. Mi gobierno, nuestro segundo gobierno progresista que elegiremos el próximo 31 de mayo, consolidará ese legado. Esta transformación exige un plan que por supuesto incluya al empresariado, que le apuesta a la producción nacional y no al rentismo, pero que también incluya a las economías populares y campesinas como sujetos del desarrollo y no como receptoras de subsidios, como ocurrió en el fracasado modelo neoliberal. Iván Cepeda no solo no ha rechazado ninguna de estas decisiones autoritarias del presidente Petro, sino que él ha dicho que él profundizaría, digamos, esta senda de Claro. decisiones económicas que están muy inspiradas en este Centro Vida. Ahí está también el ministro de Educación, Daniel Rojas. Él fue coordinador programático de la campaña de Petro. De la campaña de Petro. 22, ¿cierto? Exacto, exacto. Y además era el que le hacía todos los debates, digamos, le preparaba los debates cuando Petro era senador. Exacto. Daniel Rojas. Realmente Rojas es como el pensador de ese grupo. Exacto. Porque es que me llama la atención esto porque hay varias personas de estas que estudian, bueno, que tratan de predecir un poco cómo puede ser un gobierno y todos preguntaban mucho, bueno, ¿con quién hablamos? ¿A quién le preguntamos de qué es lo que pueden hacer? Y realmente yo no sabía contestar esa pregunta. No, Hasta que vi esa historia de la silla. Simón Gómez Es- y el ministro Rojas son realmente los que están pensando el modelo económico de Iván Cepeda, que es muy parecido, no a como Petro gobernó los primeros años, sino este último claro. semestre. Él le apuesta mucho a medidas muy proteccionistas y también de planeación centralizada de la economía. Me parece que esto que habla de hacer política monetaria sin el No, es banco y tener un Estado mucho más planificado, a mí me impresionó en este evento los elogios a la economía china. ¿No? Porque es una economía Es que donde alguien la le libertad de dijo, empresa pues, está controlada por el está Estado. controlada por el Claro. Estado, aunque sea pues muy productiva y Claro, entonces, bueno, pues ya sabemos. Alguien me dijo y me llamó la atención porque me pareció interesante, y es que al lado de Cepeda, Petro es neoliberal. Entonces, bueno, obviamente es una exageración, pero la verdad es que la ortodoxia de izquierda del candidato Iván Cepeda es impactante, porque entre otras cosas hay una cosa, pues han evolucionado unas ideas, digamos, o sea, uno puede ser de izquierda, pero evidentemente eso ha ido evolucionando y él no parece haber estado, digamos, en la ola de la evolución. No, pues lo que él dijo que haría, pues son medidas muy como casi de los años 70, ¿no? Más reforma agraria, más protección de la industria nacional. Bueno, va a ser interesante. O sea, lo que se me hace que es interesante de esto es que la economía, que era un tema que en Colombia nunca entraba en la discusión, ¿no? O sea, como que había como una tecnocracia muy ligada a la Universidad de los Andes que pensaba de una manera y era como si eso fuera el consenso y ese consenso también se acabó. O sea, se acabó el consenso de la Constitución del 91, se acabó el consenso sobre el manejo económico Sí, claro. y bueno, Pero a mí me parece interesante, yo he sido muy crítico, digamos, del debate programático de esta campaña, porque, bueno, nadie propone nada, y es cierto, nadie propone nada, pero sí está detrás de eso que tú dices, un debate ideológico realmente como hacía mucho tiempo no dábamos en Colombia. Ahora, a nadie le importa el debate ideológico porque lo que están pensando es más Petro o no más Petro, pero pues pero digamos, sabes que a mí a los sí que se les me hace importe, que ese debate de la economía
sí está detrás de muchas decisiones, sobre todo de decisiones de gente del centro que está dispuesta a tragarse el sapo de votar por el uribismo, lo hace es por el tema económico, Sí, pues porque el modelo económico de Iván Cepeda les parece que nos llevaría de pues a acuerdo. un sitio indeseable. Claro, y por ejemplo, toda esta discusión sobre la inflación y sobre cómo se combate la inflación y si sirve o no subir las tasas de interés. Yo sí creo que ahí los economistas están ahí como en un momento bueno para ellos, digamos, de tirar carrera y creo que para la gente también es una cosa interesante. Los debates políticos buenos son esos, en los Claro, que eso hay era lo que te iba a posturas decir, ideológicas que esos son los debates de campaña que importan, porque la medida de que voy a construir tantos kilómetros de carreteras o tantas viviendas, pues me parece menos definitiva Claro, claro. que esta sobre el modelo económico y esta Totalmente de acuerdo. sobre el modelo de contrapesos políticos. Exacto. Porque me parece que aunque Iván Cepeda pues ha insistido y viene diciendo esto desde realmente antes de la campaña de que la Asamblea Constituyente no sería su prioridad, pues tampoco se ha opuesto a que su Ah, partido recoja firmas, incluso durante eventos políticos de él. Entonces uno pensaría que al final, si llega esa ley y él es el presidente, pues no la va a objetar. no, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy hemos conversado de los dos asuntos esenciales, que son la postura institucional de qué tipo de democracia liberal estamos dispuestos a aceptar, cómo creemos que tiene que ser todo ese sistema de controles y en fin. eh, y por otra parte, el modelo económico. Esas son las dos cosas. Y esas dos están gravitando ahí. Digamos, puede ser que no sea la discusión en la cafetería, pero esas dos cosas están gravitando y van a ser determinantes, yo creo contigo, que van a ser determinantes en la decisión del voto, sobre todo de los que no están en los extremos. Los que ya están matriculados en una o en otra, pues ya lo tienen decidido. Pero hay un montón de gente que está ahí y sí le parece muy extremo lo que dice el uno y de pronto pues terminan matriculándose en alguna de estas. Así que el debate ideológico puede estar sirviendo y eso es bastante bueno, ¿no? Sí. Una Entonces, campaña con debate pensamos que no íbamos a hablar de la campaña, Héctor, pero en el fondo terminamos hablando de dos temas fundamentales de la Eso es campaña. muy bueno porque, por ejemplo, en el Perú he seguido también un poco la elección. Hay elecciones domingo en el Perú, ¿no? Primera vuelta de elección presidencial y todo indica que Keiko Fujimori va a ganar la primera vuelta de la elección. Pero, o sea, me siento orgullosísimo de nuestros candidatos frente a los candidatos en el Perú. En el Perú hay 35 candidatos presidenciales, pero de una pobreza hacia el debate vergonzoso realmente. Vamos a ver en qué termina, porque ese es un resultado Me parece interesante. increíble que no sea suficiente la campaña colombiana como para estar metido en la de Perú, No, pero como y la de Hungría, porque también esa es como una- Orbán, que es un ultra conservador, como casi el pionero y el que ha estado más en Europa, está a punto de perder la elección, Ah, sí. que no sé si es este domingo también o el siguiente, ahí no me acuerdo bien, pero si Orbán pierde la elección presidencial, pues, la elección en Hungría, presidencial, la elección en Hungría, el domingo, realmente es el bastón de la ultraderecha en Europa que ha estado más sólido, se acabaría y eso no es un tema menor. Bueno, Héctor, pues yo creo que con ¿Quieres esto que hagamos una siguiente terminamos. movida sobre Hungría? No, creo que no. Pero bueno, pues a todos nuestros usuarios, síganos, marquen la campanita, nos ayuda muchísimo que estén con nosotros todas las semanas. Y la próxima semana, Héctor, yo creo que sí vamos a hablar de las propuestas Sí, de ah, los bueno, candidatos. sí, sí, sí. Bueno, es que hay una tarea, ¿no? Entonces, Ya la estoy haciendo. ok. Bueno. Tarea que, bueno, no se hizo porque había Semana Santa. No, y es Y porque el Casanare y eso. Paloma y Oviedo van a lanzar el programa el lunes. Entonces, hasta el lunes tendríamos ese programa. No, o sea, no es culpa No nuestra. es culpa nuestra. Muy Que bien. yo soy como Petro, la culpa es de otro. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Rico tenerte. Y a nuestros usuarios nos vemos en la siguiente movida. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.